Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a un repaso de la lección de escuela sabática. Hoy vamos a estudiar la lección número 3, así que sean bienvenidos a este canal donde se hacen estudios profundos de la Biblia, en este caso donde también hacemos repasos de la lección de escuela sabática. Antes de iniciar, hermanos, queremos invitarles, como siempre lo hacemos, de que se suscriban al canal, que le den me gusta a los videos, que comenten y compartan. Para nosotros esto es muy importante porque crecemos en este ministerio y podemos alcanzar a muchas almas con el mensaje de la verdad presente. Así que, hermanos, sean bienvenidos a este su canal donde se hacen estudios profundos de la Biblia. Vamos a orar antes de iniciar el repaso de la lección. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque nos permites poder tener el repaso de la lección de escuela sabática. Te pedimos, Señor, que nos des inteligencia, sabiduría, para que podamos conocer más de tu palabra a través de la lección de escuela sabática. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios me los bendiga. La lección que vamos a estudiar es la lección número 3. Trae como título Para agradar a Dios. Es importante, hermanos, aclarar el siguiente punto. En este trimestre estamos estudiando el repaso de la lección de escuela sabática que nos viene hablando del amor de Dios. O sea, no estamos estudiando la vida del autor de la lección de escuela sabática. No nos interesa el autor. Lo que nos interesa es el mensaje. Yo siempre le he dicho, hermanos, no todo lo podemos echar a la basura. El hecho de que alguien tenga un concepto errado de algún punto doctrinal no significa que todo sea malo lo que enseña esa persona. Hay un principio que dice el apóstol Pablo: examinarlo todo y retener lo bueno. Ese versículo debemos de aplicarlo en este caso. Hasta el momento, la lección de escuela sabática nos viene presentando un mensaje correcto. Por lo tanto, hay que dejar a un lado los prejuicios y el preconcepto y el fanatismo religioso, y en lugar de espaciarnos en el autor de la lección, concentrémonos en el mensaje central de la lección de escuela sabática. Y hasta el momento, la lección de escuela sabática enseña lo correcto y enseña lo que la Biblia enseña. Ahora, vamos a estudiar la lección número 3, dice, para agradar a Dios. El título, noten cómo dice, para agradar a Dios. Es importante, hermanos, no confundir la salvación, que es por gracia, con lo que significa agradar a Dios. La salvación no la podemos comprar. Es un regalo de Dios, es iniciativa de Dios. Dios nos salva. Dios mandó a su Hijo para que nosotros fuésemos salvos en Él. La salvación es gratis, por gracia. Pero cuando hablamos de agradar a Dios, el agradar a Dios no debe de interpretarse que hay que agradar a Dios para salvarnos. La salvación no se puede ganar, simplemente se recibe, es un regalo de Dios. Mientras cuando hablamos de agradar a Dios es otra cosa. Los hijos de Dios podemos agradar a Dios. La lección de escuela sabática nos viene presentando un ejemplo de un niño, de que le compra un regalo a su padre y que el niño con gran amor quiere agradar a su padre. Y dice que el padre rechaza ese regalo, diciéndole que tiene suficiente dinero para comprarlo él el regalo. No necesita regalos de su hijo. Y la lección usa esa analogía para presentar de que la respuesta del Padre en esta historia analógica es incorrecta. Dios no necesita nada de nosotros. Dios es el Rey del universo. El agradar a Dios no es en ese sentido, sino es agradar a Dios en el sentido de que Él se merece la honra y la gloria. Dios no necesita nada de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios. Entonces, ¿qué papel juega
el agradar a Dios. ¿Qué significa agradar a Dios? ¿Cómo lo podemos agradar? Al Rey del universo que lo tiene todo, el dueño de todo. ¿Cómo seres insignificantes como nosotros, seres caídos, podemos agradar a Dios? Y la Biblia dice que sí podemos agradar a Dios. ¿Cómo lo agradamos a Dios? Lo agradamos a través de la obediencia. Igual como un padre terrenal que se agrada en que su hijo sea obediente, es lo mismo. El ejemplo paterno se usa como una analogía de cómo Dios se agrada de que sus hijos le obedezcan. El versículo para memorizar está en Sofonías 3:17, dice: Jehová está en medio de ti, Él es poderoso y te salvará. Se gozará por ti con alegría. Noten que Dios se goza. Callará de amor. Se regocijará por ti con cánticos. Noten que Dios se goza. Vamos a ver de qué Dios se goza. Dios es feliz cuando nosotros obedecemos su palabra, cuando nosotros obedecemos sus mandamientos. Vamos a notar dos versos bíblicos para demostrar que aunque la salvación no la podemos ganar, aunque Dios no necesita nada de nosotros, pero sí podemos agradar a Dios cuando obedecemos sus mandamientos, cuando somos fieles a su palabra. 1 Juan capítulo 3, versículos 22 al 23. 1 Juan capítulo 3, versículos 22 al 23 dice: cualquier cosa que pidiéramos lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Noten, la única forma de que nosotros podemos agradar a Dios es guardando su mandamiento. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Claramente el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice que nosotros podemos agradar a Dios cuando guardamos sus mandamientos y nos amamos unos a otros. Esto pasó con Enoc. Hebreos 11:5. El libro de Génesis capítulo 5 dice de que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. ¿Por qué razón Dios se llevó a Enoc? Hebreos 11:5 dice: por la fe no fue traspuesto para no ver la muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y noten, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Porque dice el texto que Enoc caminó con Dios. O sea que no agradó a Dios. ¿Pero qué es agradar a Dios? En el Salmo 119, versículo 1, se usa ese mismo término, que caminar con Dios es obedecer su ley. Salmo 119, versículo 1, y dice lo siguiente. Noten cómo dice. Salmo 119, versículo 1, dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Noten, caminar con Dios es andar en la ley de Jehová. Es la única forma de que nosotros podemos agradar a Dios, obedeciendo su palabra, la fidelidad. Aunque la salvación es por gracia, no la podemos ganar ni la podemos comprar. Simplemente es un regalo de Dios. En respuesta a los hijos de Dios, agradan a Dios y es obedeciendo sus mandamientos. Ahora, el día domingo dice algo muy interesante. Dice: más valioso de lo que puedes imaginar. Hermanos, cuando hablamos del amor de Dios, estamos hablando de un don inmerecido. Nosotros lo que merecemos es la muerte. Nosotros hemos pecado y la paga del pecado es muerte. Pero aquí vamos a ver que hay algo más valioso,
de lo que puedes imaginar. Este día domingo nos habla de la parábola del hijo pródigo. En la parábola del hijo pródigo podemos ver el amor paternal de Dios con el pecador arrepentido. El hijo pródigo representa este mundo. El hijo pródigo representa a los pecadores que cayeron en las garras de Satanás y Dios los está llamando al arrepentimiento a través de su Espíritu Santo. El hijo pródigo, esa parábola famosa de muchas que Jesús contó, nos presenta el amor paternal de Dios para con sus hijos caídos y que buscan el arrepentimiento. Dice la Biblia que este hijo pródigo, el menor de dos hermanos, dice que le dice a su padre: Padre, dame la herencia, y dice que la despilfarró. Llegó tan bajo que llegó a comer comida de cerdo. Pero este joven en esa condición sintió ese remordimiento, sintió esa necesidad de ir a la casa de su padre, de ir a los brazos amantes de su padre. Y dice la Biblia que el padre amado desde lejos lo pudo observar, que el hijo que se había ido de su casa estaba llegando otra vez al hogar. Es una referencia que el padre todos los días salía a ver a la calle si su hijo regresaba. No había día, hora, donde el padre esperaba a su hijo que algún día llegaría. El padre nunca perdió la esperanza. Ese padre amante rogaba para que su hijo volviera a casa. El hijo pródigo representa a los pecadores arrepentidos. No cualquier tipo de pecador, sino los pecadores que sienten la necesidad de buscar el perdón de Dios. Porque este hijo pródigo, regresó otra vez a su casa, arrepentido. Esto lo dice Lucas capítulo 15, versículos 20 al 25. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió. Se echó sobre su cuello, y le besó. Saben, hermanos, que el hijo pródigo no necesitaba que el padre lo regañase de que era un pecador, de que no merecía llegar a su casa, a la casa del padre. Porque este hijo pródigo ya estaba condenado por su pecado. Una persona que ha caído muy bajo en el pecado no necesita que se le condene más. Lo que necesita el pecador no es ser condenado más de lo que está. Lo que necesita el pecador es que venga a los brazos de su Padre amante, que es nuestro Padre Celestial. Y la parábola del hijo pródigo presenta con lujo de detalles, en una forma sencilla, el tierno amor de Dios, como Dios nos llama cada momento al arrepentimiento. Y dice la parábola: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era. Noten que el padre consideraba a su hijo muerto, quizás no físicamente, pero sí estaba muerto espiritualmente, porque el pecado mata, el pecado nos aleja de Dios. Y el padre dice: porque mi hijo que estaba muerto, ¿qué dice? Y ha vivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Dice el texto que el hijo mayor se enojó y se empezó a quejar. Haciendo un estudio profundo de esta parábola, es importante entender que el hijo mayor, que se enojó por el hijo menor, que era el pródigo, representa a los judíos. Ese hijo mayor que murmuró,
porque el Padre recibió misericordia, su Hijo que estaba perdido y muerto espiritualmente, ese Hijo mayor representa a los judíos. Los judíos rechazaban a los gentiles. El Hijo pródigo representa a los gentiles. O sea, esta parábola podemos nosotros extraer varias aplicaciones homiléticas. El Hijo pródigo representa a los gentiles y el Hijo mayor que se enojó representa a los judíos. Los judíos eran orgullosos, celosos, egocéntricos. Excluían a los gentiles de la ciudadanía de Israel. Los judíos se autoproclamaban ser hijos de Abraham, hijos de Dios. Usaban nombres despectivos para los gentiles, les llamaban cerdos, perros e incircuncisos. Pero aquí vemos de que la misericordia de Dios nos alcanzó, porque la gracia no solamente es para los judíos, no solamente es para el remanente de Israel, sino también para nosotros los gentiles, porque por el tropiezo de Israel nosotros alcanzamos misericordia a través de Cristo, dice Pablo. Nosotros somos injertados en el olivo. Por gracia llegamos a formar parte de descendientes de Abraham. Somos hijos de Abraham por la fe. Dice Pablo en Gálatas capítulo 3, versículos 28 al 29. Y esta parábola del hijo pródigo nos presenta cómo Dios no hace excepción de persona. Dios es para judíos y es para gentiles. De ambos pueblos hizo uno, dice Pablo. O sea, la parábola del hijo pródigo nos presenta el amor de Dios, la misericordia. Esto lo corrobora el Espíritu de Profecía. Testimonios, joyas de los testimonios, tomo 1, página 308, párrafo 3 dice: esta parábola fue dada por Cristo para representar la manera en que nuestro Padre Celestial recibe a los errantes y arrepentidos. Noten, Dios nos llama a cada instante al arrepentimiento. Así como el padre de la parábola del hijo pródigo esperaba día y noche que llegase su hijo que estaba muerto y estaba perdido. Pura misericordia. Eso se llama misericordia, hermanos. Y eso jamás lo vamos a poder entender. Nuestra mente caída, nuestra mente debilitada por pecados, no podemos nosotros jamás comprender el amor de Dios, ese amor tan grande, hermanos. Y esto lo revela la parábola del hijo pródigo, la misericordia y el amor de Dios. El día lunes dice el regocijo de Dios. En el día lunes Dios muestra su regocijo con su pueblo arrepentido. Es importante, hermanos, entender de que Dios es un ser personal. Dios se regocija, Dios hace fiesta, Dios es agradado con sus hijos cuando se arrepienten, cuando buscan el perdón de Dios, cuando son fieles a los mandamientos de Dios. Dice la Biblia que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y el día lunes dice el regocijo de Dios. ¿En qué contexto Dios se regocija? Cuando su pueblo es fiel a su palabra, cuando su pueblo es obediente a los mandamientos, cuando su pueblo hace caso al pacto de Dios. Y Sofonías 3:17 lo explica. Noten Sofonías 3:17, y de paso es la lectura bíblica, el versículo para memorizar. Dice Sofonías 3:17, dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con gran alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Noten que Dios se regocija, porque Dios es un ser personal. Es nuestro Padre amante, nuestro Padre celestial, nuestro Abba Padre. Y dice aquí el comentarista, comentando sobre Sofonías 3:17, muestra enfáticamente el deleite que Dios experimenta por la redención de su pueblo. Y esto lo corroboró Jesús. Acabo de citar el versículo de Mateo. Dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. O sea, Dios se regocija. En este versículo, o sea, Sofonías 3:17, en este versículo aparecen casi todas las palabras del idioma hebreo que expresan alegría y regocijo.
daría la impresión de que ninguno de esos términos fueron suficientes por sí solos para describir la magnitud del regocijo de Dios. En efecto, el autor tiene razón. El comentarista de la lección tiene razón. Nosotros en la Biblia tenemos pincelazos. No hay suficientes palabras, no hay pluma fecunda, dice Elena de White, que nos pueda revelar por completo el amor, la misericordia y la justicia de Dios. Tenemos pequeños destellos en la Biblia que son suficientes para el plan de salvación. Lo que sí debemos de entender es de que Dios se regocija con la redención de su pueblo. Y dice aquí el comentarista, dice que el amor de Dios también se presenta en la alegoría de un esposo que ama a su esposa. Estos son alegorías, metáforas o comparaciones, como usted quiera llamarle. En la Biblia tenemos muchas metáforas, muchas comparaciones, muchas símiles. Y se usa acá la analogía de un esposo que ama a su esposa. Isaías 62, 4. Noten cómo Dios expresa su amor, su alegría, su misericordia por su pueblo. Y lo usa a través de una analogía de un esposo que ama a su esposa. Tenemos aquí el versículo de Isaías 62, 4. Nunca más te llamarás desamparada, ni tu tierra será más desolada, sino que será llamada, aquí está una palabra en hebreo, dice Hesiva. Esto significa en hebreo, mi delicia o mi deleite está en ella. Y tu tierra Beula, Beula en hebreo dice casada, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Noten que Dios aquí presenta en esta analogía que Dios se deleita con su pueblo, así como un esposo que está enamorado de su esposa se deleita con el amor de su esposa. Es una analogía. En la Biblia encontramos muchos ejemplos analógicos, cómo Dios compara su deleite, su regocijo, así como un esposo ama a su esposa y se deleita con su esposa. Aquí dice, da una referencia también de Efesios capítulo 5, versículos 25 al 28. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 28 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Estas son analogías, son comparaciones, son metáforas que nos ilustran el amor de Dios cuando Dios se regocija por su pueblo, por sus hijos. Qué gran amor, hermanos, qué gran deleite Dios siente por seres humanos caídos, pecadores que no se merecen el amor de Dios. Nosotros, hermanos, no merecemos nada, pero Dios es movido por pura misericordia. El día martes dice, complacer a Dios. El día martes nos está hablando que, ¿acaso podemos complacer a Dios? Hay una pregunta ahí en el día martes, dice, ¿en qué contexto podemos complacer a Dios? Dios se complace en sus criaturas creadas, con su pueblo y con sus hijos. Noten que Dios se complace. Y estos son caracteres de un Dios personal. Dios se complace. Ahora, ¿cómo nosotros podemos complacer a Dios? Con nada, pero sí lo podemos agradar. Pero noten, complacer a Dios. Ahora, vamos a ver que Dios se complace con sus hijos. Cuando sus hijos son fieles a su palabra. Isaías 43, versículo 4, ahí la lección da algunos versículos bíblicos que los vamos a leer. ¿De qué manera nosotros podemos complacer a Dios? ¿En qué sentido podemos complacer a Dios? Y Dios, ¿cómo se complace? Dios, ¿cómo se complace Él mismo? Noten,
Isaías 43:4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Estas son expresiones como que si Dios está complacido. Salmo 149, versículo 4 dice: porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Noten que Dios se regocija con sus hijos, les da su salvación, se deleita con sus hijos. Dios se complace, Dios se deleita. Y dice acá, así también Dios, vamos a ver de que Dios se disgusta, porque si alguien se agrada y se deleita, significa que es un Dios personal y tiene también la capacidad de disgustarse. ¿Estamos de acuerdo en esto, hermanos? De lo contrario, no estuviéramos tratando con un Dios personal. Dios se deleita, se complace, es feliz cuando su pueblo es redimido, cuando su pueblo es fiel a su palabra, pero también vamos a ver de que Dios se disgusta con el infiel, con el impío, cuando somos rebeldes a su palabra, cuando somos desobedientes a su palabra, también Dios se disgusta. Y aquí la lección cita Proverbios 15, versículos 7 al 8. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es gozo. Noten que vemos la contraparte, pero aquí vemos de que Dios se disgusta con los impíos. Dice que el sacrificio de los impíos es abominación. Tenemos, por ejemplo, también Salmos capítulo 7, versículos 11 al 12. Salmos 7, versículos 11 al 12, vemos de que Dios aborrece al impío. No porque el amor de Dios se agote, sino porque el impío está en rebelión contra Dios. Y el impío no quiere nada con Dios. En ese contexto dice el Salmos capítulo 7, versículos 11 al 12. Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Noten que Dios, así como se regocija con su pueblo, cuando él es fiel a su palabra y a sus mandamientos, también Dios se disgusta con el impío. Dios se disgusta con el apóstata. Dios se disgusta con el rebelde, con aquel que pisotea su ley. Pasemos al día miércoles. El miércoles dice piedras vivas. El día miércoles trae como título piedras vivas en el contexto que Dios muestra su gracia aún antes que los arrepintamos. Noten que Dios muestra su gracia aún antes de que nos arrepintamos. Noten, es importante que nosotros comprendamos este punto, porque si nuestro arrepentimiento cambiara el estado de Dios, significa que Dios fuera bipolar. La misericordia es para siempre, su justicia es para siempre. Dios, antes de que nos arrepintamos, Él ya nos ha perdonado. Entonces la pregunta es, ¿para qué nos arrepentimos? El arrepentimiento es para que nosotros podamos aceptar el perdón de Dios. Nuestro arrepentimiento no compra la gracia de Dios. El arrepentimiento es para aceptar esa gracia inmerecida. Nos arrepentimos para aceptar ese perdón de Dios que Dios nos da aún antes que nos arrepintamos. Eso es bien importante que nosotros lo podamos comprender. Y dice que el día miércoles hay un signo de interrogación. ¿Cómo es posible que nosotros, seres caídos y pecadores, podamos agradar a un Dios santo? ¿Cómo es posible que nosotros en este universo somos un átomo, una partícula? ¿Cómo un Dios soberano, un Dios poderoso, creador del universo, se complace en una partícula en el universo, que es nuestro planeta? Es bien importante que nosotros comprendamos eso.
que todo es por gracia, todo es por misericordia. Ese amor de Dios para con nosotros, que no lo merecemos. Y hay muchos pasajes bíblicos que Pablo presenta, por ejemplo, en Romanos 5:8. Noten, Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Noten que aún antes de arrepentirnos, Cristo murió por nosotros. Antes de que existiéramos nosotros, Cristo murió por nosotros. Antes que nosotros buscáramos el perdón de Dios, ya Dios nos había perdonado en Cristo Jesús. Noten, esto es misericordia. Mas Dios muestra en su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Noten, y esto es un regocijo para Dios, cuando nosotros andamos en el Espíritu, cuando nosotros somos fieles a los mandamientos de Dios, cuando nosotros obedecemos su palabra, llegamos a ser piedra viva. Noten, hermanos, somos piedras vivas en el amado, somos piedras vivas en Cristo Jesús. Cuando la Biblia dice que somos piedras vivas, significa que llegamos a formar parte de ese edificio, de esa casa santa, de ese templo santo que dice Pedro, a través de Cristo. Porque la principal piedra del ángulo es Cristo. O sea, todo se hace por medio de Cristo. No es nuestra justicia que agrada a Dios, porque no hay justicia en nosotros. No es nuestras obras que agradan a Dios, porque no hay ninguna obra buena en nosotros. Todo lo hacemos a través de Cristo. Es Cristo obrando a través de nosotros. Son las obras de Cristo efectuadas en nosotros. Noten qué interesante cómo es de hermoso el plan de salvación. Es Cristo, es a través de Cristo que el Padre nos alcanza. Es a través de Cristo que el Padre nos ama. Es a través de Cristo que nosotros somos aceptados en el amado. Es a través de Cristo que nosotros somos redimidos. Es a través de Cristo que nosotros formamos parte de la familia de Dios. Es a través de Cristo que nosotros llegamos a ser hijos de Dios. Noten, por adopción. Podemos reconciliarnos con Dios y ser agradables a los ojos por la fe, en virtud de la obra de nuestro Redentor. O sea, todo es a través de Cristo. Todo es en Cristo. Nuestras acciones a través de Cristo. Nuestras obras a través de Cristo. La obediencia tiene valor ante Dios, pero por medio de Cristo. Nuestras oraciones tienen valor ante Dios y son olor grato para Dios a través de Cristo. Noten, nuestra plegaria, nuestro clamor tiene valor a través de Cristo. En efecto, esto lo deja claro el escritor de Hebreos. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. ¿Por qué? Porque tenemos un sumo sacerdote en el cielo, porque todo se hace a través de Cristo. Y dice el apóstol Pedro acá en 1 Pedro capítulo 2 versículo 4 al 6, dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Está hablando de Cristo. Ahora se habla en la iglesia. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Noten que todo es por medio de Jesucristo. O sea, no es porque nosotros valgamos algo, hermano. Nosotros no valemos nada. Dice la Biblia que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Estamos podridos desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza, dice Isaías. Pedro deja más que claro que los sacrificios que Dios acepta son a través de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Dice el comentario de la lección de escuela sabática del miércoles lo siguiente: sin la intervención de Dios, las personas caídas son incapaces
de aportar nada valioso a Dios. Sin embargo, en su gracia y misericordia, Él ha abierto un camino para ello a través de la obra de Cristo. Concretamente, por medio de Jesucristo podemos ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Noten, el agradar a Dios debe de entenderse que debe hacerse por medio de Cristo. La obediencia de Cristo es imputada a nosotros, a nuestra obediencia, para que así la obediencia de Cristo unida a la de nosotros, podamos nosotros agradar a Dios. Noten, eso quiere decir la lección. Y cita 1 Pedro 2:5, dice, concretamente por medio de Jesucristo podemos ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Dios. Aunque sin fe es imposible agradar a Dios, y cita Hebreos 11:6, la obra mediadora de Cristo, Dios hará a los creyentes actos a toda buena obra para hacer su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y esto es el Evangelio, hermanos. Todo lo que nosotros hacemos queda sin valor a menos que lo hagamos por medio de Jesucristo. Eso dice Pedro. Noten, pasemos al día jueves. Dice un objetivo digno. ¿Por qué este título? Dice, aquí vamos a ver una historia lóbrega donde los discípulos no pudieron echar fuera un demonio. Dice la Biblia que un padre llegó preocupado donde los discípulos, porque este padre tenía un hijo endemoniado y los discípulos no pudieron sacar ese demonio. Es terrible, hermanos. Y Cristo le dice a los discípulos, este género solamente con oración y ayuno puede salir. Los discípulos de Cristo no pudieron echar fuera un demonio. Noten, ¿qué está pasando acá? Ahora, vamos a ver que en ese contexto Dios se complace aún en lo más pequeña respuesta positiva de su amor. Por medio de Cristo, su único Hijo amado, o sea, nosotros, todo lo que hacemos tiene valor cuando lo hacemos a través del amado. En Efesios capítulo 1, versículo 6 al 8 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Ahora, en Marcos 9, 17 al 29 está la historia. O sea, en Marcos 9, 17 al 29 encontramos un padre que pide a Jesús tener más fe para sanar a su hijo endemoniado. Los discípulos no pudieron expulsar el demonio. Para este padre y su hijo, toda esperanza parecía perdida. Pero Jesús se acercó y le dijo al padre, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Se cita Marcos 9:23. El padre clamó diciendo, yo creo, ayúdame a creer más. Ahora, cuando hablamos de creer más, es sinónimo de confianza. La fe es sinónimo de confianza, hermanos. Y es bien importante que nosotros comprendamos este punto más que cualquier cosa. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, aquí en esta historia vemos un terrible contraste. Los discípulos no pudieron echar fuera un demonio. Por otro lado, vemos un padre que le dice a Cristo, ayúdeme a creer, ayúdeme a tener fe de que sí sanarás a mi hijo. Y esta es la clave, hermanos. Esta es la clave. Y esto lo corrobora Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él, noten, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, aún la fe es un don de Dios. Noten, en muchos pasajes bíblicos Dios habló de la fe.
Si tuviésemos fe como un granito de mostaza, le dijéramos a este monte, quítate de aquí y plántate en el mar. La fe, hermanos, es un don de Dios que debemos de practicar nosotros, debemos de ejercer fe, hermanos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La obediencia tiene que ser movida por la fe. Todo lo que Dios demanda tiene que ser movido por la fe. El creer tiene que ser movido por la fe. Todo lo que nosotros hagamos para agradar a Dios tiene que ser movido por la fe. Y todo es todo, hermano. Dar diezmos es un tema de fe. Guardar el sábado es un tema de fe, es un tema, obediencia es fe. Ser fiel a Dios, congregarse es un tema de fe. Cantarle a Dios es un tema de fe. Todo tiene que ver con fe. Pablo lo dice, el justo por la fe vivirá. Todo es por fe. Moverse por fe. La iglesia se mueve por fe. La predicación de la iglesia es movida por la fe. Y ese es un don de Dios, dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Todo es por fe. Y esto es bien importante. Aunque nosotros no podemos comprar la salvación porque es un regalo de Dios, es gratis. Pero nosotros podemos agradar a Dios. ¿Y cómo lo agradamos? Por la fe. Guardamos sus mandamientos por la fe. Salvos por gracia, obedientes por fe. El ser humano no puede salvarse por sí mismo. Entonces, ¿para qué nos congregamos? ¿Para qué nosotros obedecemos la palabra de Dios? ¿Para qué nosotros guardamos su mandamiento? Sencillo, para agradar a Dios. Esa es la clave. Dios se complace en sus hijos cuando le obedecen su palabra, cuando son fieles a su palabra. Hermanos, hemos visto durante toda esta semana la misericordia y el amor de Dios. Pero cuando hablamos del amor de Dios, no debemos de pensar en un amor sentimental como lo vimos la semana pasada. Y recalco este punto porque muchas veces creemos de que el amor de Dios es un amor sentimental, que justifica el pecado. Vimos muchos ejemplos bíblicos que Dios también tiene la capacidad de aborrecer. Dios tiene también la capacidad de incomodarse. Dios es un Dios de ira, un Dios celoso. Vimos de que así como Dios se complace con sus hijos cuando son obedientes a su palabra, cuando son fieles, también Dios se disgusta con el impío. Hay muchos pasajes bíblicos que no necesitamos leer lo suficiente con lo que hemos estudiado. Pero lo importante, hermanos, de este estudio y de este repaso de la lección es que todo es por misericordia y todo es por amor que Dios tiene al pecador arrepentido. Todo lo que nosotros hacemos debe ser movido por este principio, por la fe, por el amor. Damos una respuesta al amor de Dios. Hijos de Dios que se complacen en obedecer a Dios. Un padre amado que se complace cuando ve a sus hijos obedientes a su palabra, obedientes al pacto. Y hasta el día de hoy, hermanos, podemos decir de que el amor de Dios se viene manifestando en nosotros, en los alimentos, la luz del sol, la misericordia de Dios, la protección de Dios. Si hasta ahora estamos vivos, es porque hasta aquí Dios nos ha ayudado y tiene un propósito. Dios todo lo hace con un propósito. Si hasta aquí hemos sido sostenidos y estamos con vida, es porque Dios tiene un propósito. Nos está llamando a que nosotros le entreguemos nuestro corazón para que los ojos de Dios miren por nuestros caminos. Y eso dice Salomón: dame, hijo, tu corazón y miren mis ojos por tus caminos. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que este repaso de la lección haya servido para amplificar más lo que es el amor de Dios, lo que debemos de hacer para agradar a Dios y cómo agradamos a Dios. La salvación es un regalo, no la podemos comprar. La salvación es un regalo de Dios, no la podemos comprar, pero sí podemos agradar a Dios a través de Cristo, nuestro mediador y nuestro redentor. Hermanos, Dios me los bendiga. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este repaso de la lección de escuela sabática. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque nos amas a través de Cristo. Gracias, Padre,
porque hemos reconocido que hay una forma de poder agradarte y es obedeciendo tu mandamiento. Pero esa obediencia solamente la podemos obtener a través de los méritos de Cristo, nuestro Salvador y nuestro Redentor y nuestro Mediador. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.